Gracias. Bueno, creo que hemos dicho en este pleno varias veces, y por lo menos por parte de Cambiemos Orihuela en muchas ocasiones, que la relación entre municipalismo y modelo de país es total e inseparable y que la política local, autonómica, estatal y europea son indisociables. Es decir, es indisociable lo que pasa en Bruselas de lo que pasa en Madrid, en Valencia, de lo que sucede en este ayuntamiento, porque es donde se configuran las reglas del juego, la asignación de recursos económicos o las probabilidades o las opciones de desarrollo. Por eso insistimos mucho en la idea de que no se puede construir un país decente sin gobiernos locales con recursos que puedan hacerse cargo de las necesidades de la ciudadanía, pero que a la vez tampoco se puede, digamos, hablar de una soberanía local decente en este modelo de país y que, por lo tanto, el cambio en una esfera implica cambios en la otra y, por lo tanto, es razonable y necesario que discutamos sobre todo ello. Creo que es importante destacar la doble injusticia o el doble castigo de estos presupuestos. Nosotros no nos queríamos limitar a hablar del castigo al pueblo valenciano y muy especialmente a la provincia de Alicante, la Vega Baja y el municipio de Orihuela, porque sería contar quizá la mitad de la historia. Creo que es evidente que estamos ante unos presupuestos doblemente injustos. En el sentido vertical, son unos presupuestos que castigan a la gente de abajo, a la gente trabajadora y premian, como siempre, a las élites económicas, políticas y financieras. Si no, explíquenme qué razón hay en que durante los años de la crisis el peso de la recaudación fiscal de impuestos haya aumentado proporcionalmente la recaudación derivada de las rentas del trabajo, mientras decrece la recaudación derivada de los impuestos a las grandes fortunas o a las grandes empresas. Eso quiere decir que en España, básicamente, el esfuerzo y quienes están sosteniendo la educación, la sanidad y, digamos, todo el estado del bienestar, el poco que nos queda, es la gente con su trabajo y que quienes más han ganado con la crisis no están aportando absolutamente nada, más bien están parasitando y recibiendo negocios redondos. Y quizá el mejor ejemplo es el IVA, que es el impuesto cuya recaudación más ha subido respecto a los datos que había en 2007, es el impuesto cuya recaudación más ha subido. El IVA es un impuesto indirecto que por naturaleza es absolutamente injusto. Grava por igual y castiga por igual a Amancio Ortega que al trabajador o trabajadora más precaria de Zara. Otra cuestión, han decrecido partidas tan fundamentales como la gestión de los recursos hídricos o la ordenación y protección del territorio. Y no me resisto a comentarles algunas cuestiones que han descendido a nivel de todo el Estado español y que afectan especialmente a Orihuela. El gasto en infraestructuras, cuando la gente de Orihuela no para de quejarse de unos cercanías absolutamente indignos, el gasto en infraestructuras del Gobierno español es el más bajo de los últimos años, es descaradamente bajo. Mientras Rajoy anuncia que hay dinero para comprar aves cuyas líneas no están ni siquiera terminadas, resulta que no hay dinero para invertir en nuestras cercanías. Bajan las partidas destinadas a ayudas al desempleo o a determinadas pensiones. Otro dato interesante respecto a violencia machista, tanto que nos gusta guardar minutos de silencio pero luego no hacer políticas reales, resulta que hay una subida muy tímida que no se acerca ni a compensar los enormes recortes que ha habido y seguimos un 10% por debajo de la cifra más alta que hubo en este país en la lucha contra la violencia machista, que fue en el año 2010. Los últimos presupuestos del PSOE. Sí, 2010. Claro, la cuestión es que hay un discurso muy genérico respecto a ciertas demandas, pero que luego no se está dando respuesta y que, insisto, son unos presupuestos que castigan y hacen daño y reparten dolor entre la gente común de este país, pero premian a la gente de arriba. Esto es en sentido vertical, es decir, la riqueza en este país va de abajo hacia arriba y no al revés, como debería ser un Estado democrático. Luego, en una cuestión que es el reparto horizontal y es el reparto territorial, que es el enorme castigo que sufre el pueblo valenciano, siendo la segunda, ya se ha comentado, pues bueno, somos la segunda autonomía donde más baja la inversión estatal y tenemos una inversión por habitante muy por debajo de la media, estando la media en 238 euros por habitante y en la Comunidad Valenciana baja a 178. Claro, esto es curioso porque ha generado una tensión incluso dentro de su propio partido con voces contradictorias. Hay quienes han criticado los presupuestos del Estado y rápidamente se les ha reprendido desde Madrid. Hay quienes se han mantenido más o menos valientes, también ha sucedido en Ciudadanos, donde se ha cesado a un portavoz por el hecho de sumarse al rechazo a los presupuestos generales del Estado, y esto creo que es evidente que denota tanto la falta de proyecto a nivel español como la falta de proyecto a nivel valenciano para proteger a la ciudadanía.
En nuestra opinión, lo que sucede es básicamente, digamos, dos cosas. Una es que en la Europa y en la España neoliberal, pues la gente corriente está destinada a sufrir y a perder horizonte de futuro, pero que además en la España neoliberal y de la austeridad resulta que el territorio valenciano, y muy especialmente la Vega Baja y Orihuela, estamos condenados a ser una colonia. La última periferia y el único, digamos, modelo de desarrollo que se nos está poniendo encima de la mesa es seguir haciendo casas con trabajo que generan y con un modelo de turismo que genera trabajo precario, que depreda el territorio y que genera todavía más sufrimiento. A la vista están los datos de pobreza en la Comunidad Valenciana. De hecho, los últimos han sido publicados hoy en algunos medios de comunicación, que estamos muy por encima de la media en pobreza nacional, y lo único que se nos ofrece es eso, es un horizonte de una mezcla de jóvenes que se exilian, gente que vive en condiciones precarias, centros de educación y sanidad públicos cada vez más deteriorados, y bueno, y siendo nuestro único horizonte laboral, servirle cerveza barata a las élites del turismo extranjero. Bueno, pues es otro motivo más para rechazar estos presupuestos. Y otro detalle interesante de recorte, ha adelantado algo el señor Ruiz, pero pongo cifra, que el otro día comentaba un diputado del grupo de Unidos Podemos que el gran perdedor en los presupuestos del Estado, uno de los grandes perdedores en cultura, ha sido patrimonio histórico, donde hay un recorte de 18 millones de euros. Claro, que esto también indirectamente afecta a Orihuela. Es verdad que una buena parte se gestiona de carga presupuestaria para patrimonio, se gestiona desde lo local y desde lo autonómico, pero si el Gobierno de España manda el mensaje de que el patrimonio no es importante, pues bueno, otro castigo más que se hace a la ciudadanía. Nosotros entendemos que es importante cuidar los dos relatos, es decir, no cerrarnos únicamente al castigo a los valencianos y valencianas y a los soberanos y oriolanas, sino que hay un castigo a la totalidad de pueblos y naciones de España, y que por lo tanto en el castigo que compartimos, unos más que otros, por desgracia, evidentemente, y nosotros somos los más castigados, pues tendremos que unirnos para rechazar estos presupuestos. Pero una vez más, insistimos también, ¿cuántas veces el Gobierno de Orihuela ha culpado de todos sus males y de todas sus incapacidades a la legislatura anterior? Cosa difícil de comprender cuando gran parte de las miserias de Orihuela se acumularon en los años anteriores entre mucha de la gente en la que ahora se intenta apoyar el señor Bascuñana para ganar la asamblea de su partido. Pero claro, ¿cuantísimos problemas tiene Orihuela que no se pueden dar respuesta porque no hay unos recursos económicos adecuados y no hay una inversión adecuada que permitan estimular nuestra comarca y nuestro territorio? Claro, pero, y una vez más volvemos a lo de siempre, cada vez que se obliga a determinada gente del Gobierno de Orihuela a elegir entre la agenda de su partido político o la agenda y la necesidad de la gente de Orihuela, sistemáticamente eligen la agenda de su partido, y se está viendo sistemáticamente cuando los discursos oficiales de este ayuntamiento, cuando las propuestas que vienen al Pleno o cuando la manera de gobernar está dictada desde Alicante y desde Valencia, pero no desde el Consell, sino desde César Sánchez, el presidente de la Diputación Provincial, o desde Isabel Bonich. Y esto es tremendamente triste. Creemos que se ha generado un consenso total y absoluto en el rechazo a los presupuestos al proyecto de presupuestos generales del Estado, que ese consenso social tiene que traducirse en consenso político, y que de este ayuntamiento debería salir de un modo u otro un mensaje claro y rotundo de rechazo a estas cuentas que castigan a toda la gente de España y especialmente a la gente de Orihuela y del territorio valenciano, y que de ese rechazo tiene que empezar también a abrirse un debate para construir una alternativa, que es como hacer un reparto